En el mundo de hoy existen diversos tipos de escritura, cada uno con su propia estructura y caracteres. Cabe recalcar además que muchos de estos alfabetos se relacionan entre sí, como el español, el francés y el alemán, todos con raíz latina. Pero también existen alfabetos aislados del resto del mundo. Los jeroglíficos son un ejemplo de esto. No hay un sistema de escritura propio de esta época que haya heredado el sistema pictográfico. Pictográfico refiriéndose a que usa dibujos para representar palabras. Probablemente el hecho de que no se haya heredado el sistema de escritura de los jeroglíficos se debe a su alta dificultad de escritura. Imaginarse hoy en día tratando de escribir un documento completo, dibujando los caracteres de cada palabra, como un documento sobre pájaros, tendría que dibujar millones de pájaros y probablemente tenga muchas más cosas y el sentido no se comprenda por completo. Y también otro hecho que puede haber contribuido al hecho de que no se haya heredado es que era un lenguaje subjetivo. Por ejemplo, sus palabras, el sol, podía dibujarlo en un templo y en este caso se referiría al dios Ra. Pero si es que dibujo el sol en un calendario se referiría al día o puede referirse a la etapa lunar. El significado de las palabras de los dibujos varía dependiendo de dónde estuviera. Pero bueno, entonces, ¿qué son realmente los jeroglíficos? Estos son un tipo de escritura basado en la representación gráfica por medio de dibujos, pictografía, como mencionamos anteriormente, los cuales pueden representar objetos, fonemas, acciones, entre otras cosas. Estos no son exclusivamente egipcios, pueden ser mayas, aztecas e incluso prehistóricos, todos estos usaban jeroglíficos de cierta manera. Eso sí, la palabra jeroglífico sí es una traducción en griego del egipcio, que significa palabras divinas. Se les llamó así para distinguirlo del resto de los sistemas de escritura de esta época, porque luego los jeroglíficos en Egipto comenzaron a usar el domótico, que era un sistema parecido pero algo distinto. Después de la fundación de las primeras ciudades, aproximadamente hace 5200 años, no pasó mucho tiempo hasta que surgieron las primeras civilizaciones. Al principio la administración de las ciudades era fácil de controlar, pero al pasar del tiempo y crecimiento de estas ciudades se hacía más complicado. Fue bajo este contexto que se inventó la escritura. En Egipto, los hombres empezaron a escribir en métodos pictóricos, que es el arte de hacer registros utilizando imágenes. Esta escritura se conoció como jeroglíficos. Uno de sus principales usos eran los registros contables, comerciales y de propiedades que eran fundamentales para la administración de la ciudad. Al principio usaban tablillas para hacer sus registros, pero después de unos años empezaron a usar papiro para hacer sus registros. Ya habiendo visto cómo se originaron los jeroglíficos, ahora vamos a ver cómo se descifraron estos dibujos crípticos y enigmáticos de esa época. En el año 196 a.C. se escribió un decreto durante el reinado del faraón Ptolomeo V en una piedra bastante grande en la que cabía más o menos una persona. Este decreto está escrito en jeroglíficos griego antiguo y demótico, que era el lenguaje que utilizaban en esa época. Esta piedra fue descubierta en la ciudad de Rosetta, de ahí el nombre de Piedra Rosetta, en el año 1799 en una de las muchas campañas de Napoleón. Y este se la llevó, algo parecido a lo que hicieron los ingleses al llegar a la isla de Pascua en Chile y llevarse los monos. Múltiples réplicas de la piedra fueron distribuidas por Europa y comenzó una carrera para descifrar su contenido hasta que finalmente lograron descifrar los jeroglíficos comparándolos con el griego antiguo que estaba inscrito. Pues el griego decía lo mismo que los jeroglíficos y lo mismo que el domótico. Al final era un texto escrito en 3 idiomas distintos. Los jeroglíficos se leen de arriba hacia abajo y puede ser tanto de izquierda a derecha como derecha a izquierda. Para poder identificar a qué dirección está escrito hay que ver a los dibujos de animales. Si miran a la izquierda se lee de izquierda a derecha y si miran a la derecha se lee de derecha a izquierda. Este es uno de los escritos en la tumba de Nefertari, una de las esposas de Ramsés II. Esto se puede traducir más o menos así: Osiris, gran esposa del rey, señora de las dos tierras,
Nefertari, amada de Mut, voz verdadera ante el gran dios Osiris. Para concluir, los jeroglíficos han sido muy importantes en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. El simple hecho de que hayan existido los jeroglíficos impulsó muchísimo al estudio de los lenguajes, pues fue una de las primeras veces en la historia en que se descifró desde cero a un alfabeto. Esto tuvo como consecuencia el descubrimiento de muchas técnicas que utilizaban los egipcios de las que no se tenía registro, tales como el proceso de momificación, su idea de la vida y la muerte, entre otros. En conclusión, un alfabeto en sí mismo es capaz de contener toda la historia de una civilización en su manera de escribir.